Era un baño de vapor solo para varones. Ella salió del lugar con la cara roja. Ella había traído a Jiraiya, aunque al principio se negó a entrar. Solo tuvo que tener buenas razones para seguir viviendo. Él, por su seguridad y mantener lejos los puños de la Senju fuera de su bello rostro, entró. Al regresar él explicó que había un túnel. Apenas echó después de entrar por aquel túnel habían llegado a la zona más pobre del lugar. Habían salido por un callejón. La Senju se decepcionó, pero vio algo que había llamado su atención. Era una foto de ella cuando Shizune era una niña. Ella la apretó fuerte con sus puños antes de seguir, aunque no había nada. Ellos siguieron buscando. El rubio salía del baño chocando con la azabache. Al ver aquellas quemaduras y cortes se llevó sus manos a la boca decía Ino Akuma, demonio de fuego. Shizune. ¿Quién te hizo esto? Naruto. En uno de mis cumpleaños, pero no es bueno recordar el pasado. No tiene nada de importancia. Podemos seguir. Ella está mucho mejor, ¿no lo crees? La azabache la revisó antes de estar segura de moverla, pero el rubio no podía llevarlas. Era más que consciente que era el hombre más buscado y ellas podrían ser objetivo de sus enemigos. El rubio se quedó pensando en lo que era lo más correcto para ella. Se le escribió un mensaje al secretario de Taimin del País del Fuego para que lo ayudara. La puerta se abrió de golpe. El rubio se puso en guardia de forma rápida. Se puso la máscara. El zorro salió de las sombras donde había estado todo este tiempo. El rubio solo se tranquilizó porque era mito, pero de la ventana Jiraiya lo había tomado con la guardia baja, sujetándolo con su largo cabello blanco. Naruto. Veo que ahora sí me tienen. La Senju salió de la cocina. Quien tenía a la peli verde? El rubio se mantenía tranquilo. El zorro solo grumía, mostraba sus colmillos a los intrusos. Shizune. ¿Qué hacen? Dejarlo en paz. Tsunade. ¿Te venimos a rescatar de este? Shizune. ¿Quién dijo que tenía que ser rescatada? Yo vine por voluntad propia, aunque quería enviar una carta. Me acordé que siempre se movía. Jejejejeje. Tsunade. De seguro te lavo el cerebro. Te aseguró que él pagará todo lo que te hizo en la prisión. El zorro, quien quería atacar, sabía que podía dañar a la peli verde. Esto era un dilema para el zorro, pero Shizune solo activó una pequeña trampa de gas venosa. El rubio fue rápido y tomó a la chica. Los cuatro desaparecieron del lugar en un destello azul. Tsunade fue sacada por Mito. Jiraiya salía de aquel lugar con un color azul. Sí que había perdido algo de su juventud. La Senju se preparaba para ir por ella cuando fue parada por aquel Anbu. En sus manos tenía una carta antes de esfumarse gracias a un golpe de la Senju. El rubio solo tuvo un mal presentimiento de la Senju. No lo quería verlo. Shizune cuidaba de la peli verde. Ahora ella estaba en el lomo del zorro. Kikui. ¿Dónde iremos? Naruto. Por el momento es mejor estar en el País del Fuego. Podemos ir al País de la Hierba o al País del Sonido, pero por el momento seguiros en la frontera del País del Rayo. Shizune. Mi nombre es Shizune. Kikui. El mío es Kikui y el amo y señor del ramen es Naruto. Jejejejeje. Kikui. Pudiste quedarte con tu amiga, ¿no lo crees? Porque quieres viajar con los peores criminales del continente elemental. Shizune. Soy la única médico que tienes y dos porque se me da la gana, sin contar que aún no se recupera ella y debo de encontrar una cura para su mal. Kikui. Es imposible, mi esencia pude matar a cualquier ser con vida. Es un milagro de que ella siga aún con vida. Debo decir que ella no es una humana común y corriente. En rubio solo miraba hacia el horizonte. Su viaje se había complicado y no solo eso, está llamando demasiado la atención de los líderes de las aldeas shinobis. Tendría que desaparecer por un tiempo. El único lugar sería en Eva. Era un buen escondite para ellos y que se apaciguara todo y fuera olvidado por los Kages. Un gran zorro se movía en el aire libre, o eso parecía. En su lomo traía a 3 personas. Una de ellas solo miraba con fascinación. Era la primera vez que podía tocar las nubes espinosas. El zorro solo miraba con el rabillo de su ojo. Solo tenía una sonrisa amigable. ¿Quién diría que un humano se fascinara por algo tan simple? El rubio solo pensaba. Eran 2 días que el Sannin los había seguido. Era muy molesto salir del lugar en una casi dejó que se llevaran a Shizune, pero tenía el problema que no sabía nada del trabajo de Shizune. Él sabía lo básico y tener algunas habilidades diferentes al resto. Bueno, era casi no tenía ninguna preocupación de morir por alguna herida, pero la peli verde era un caso muy particular. Solo despertaba para sus necesidades y volvía a dormir. Aunque no habla mucho, era buena persona, por ello tuvo que ayudar a Shizune a escapar. El rubio había tomado una decisión precipitada, pero por el momento era la mejor opción que tenía. El zorro se dirigía al País del Rayo. En aquel lugar podían ocultarse. Además el Yondaime tenía algunos asuntos pendientes con ellos, por ello ningún shinobi podía cruzar fácilmente de un lado.
El rubio tuvo que descender. Si el zorro era visto sería muy llamativo, ahora solo tenía un tamaño de un perro grande en su lomo. Traía a la peliverde. El zorro solo murmuraba sobre no ser un animal de carga. La azabache solo miraba al rubio, que ahora eran simples campesinos. Ahora entendía algo sobre el rubio. Era un camaleón en todo el sentido de la palabra. Podía pasar enfrente de ella y sería incapaz de reconocerlo. Aquel silencio era habitual en el viaje, aunque si habla era para una orden o para comer su ramen. Ella vio como él, aunque nunca lo hablara, quería que ellas se mantuvieran cómodas todo el tiempo. Incluso sus clones hacían guardia todo el tiempo, pero lo que más cautivó su admiración fue que el rubio, ser casi un ambú letal, solo mostraba su fuerza solo cuando era necesario y no alardea sobre este. Sus enemigos eran rápidamente vencidos y devorados por el zorro, que era la parte favorita del zorro. La peliverde, cuando podía estar algo consciente, solo miraba al dúo, quien eran más como una pareja, pero lo extraño de ellos que no portaban ninguna banda shinobi que los representara o algo por el estilo. El zorro siempre la miraba, eso la hacía sentirse incómoda. Gracias a los tratos de Shizune ella logró reponerse. Su nombre era FK y provenía de la aldea de la cascada. El rubio solo fue una casualidad que él estuviera durmiendo en aquel lugar y fue su salvador. Ellos estaban cerca de las fronteras del país del rayo. Había más shinobis de Kumo. Habían logrado ver algunos equipos que cruzaban de un extremo a otro. El grupo cuidó su apariencia, aunque no era fácil. Tenían que cuidarse de los shinobis de Konoha. No muy lejos de aquel sitio, Jiraiya intentaba pensar cuál era el plan de aquel Anbu, quien era más escurridizo que su antiguo compañero. Detrás de él habían llegado el equipo de Kakashi, Gai, Asuma y Kurenai, que habían llegado como apoyo enviados por el mismo Yondaime, aunque también venía una pelirroja. Quería saber algo sobre el Anbu. Los Ikras estaban en al frente, eran quienes podían ver al zorro sin ser vistos, y los espías de la Burame le informaban sobre algún cambio del rubio, pero hasta ahora solo se dirigían al país del rayo. Jiraiya. Si ellos cruzan. Tsunade. El no cruzara eso, estoy segura que podremos interceptarlos antes. Jiraiya. Bueno, nosotros no podemos pasar la frontera del país del rayo o estaríamos provocando una posible guerra entre Konoha y Kumo. Los dejaremos ir. La rubia dio un golpe. Todos quedaron sorprendidos por la fuerza brutal de la Seju. Sabían que era fuerte, pero no para tanto. El rubio había logrado averiguar todo sobre los ambos de Kumo gracias a sus clones de viento. Eran invisibles para los ojos, solo podrían ser vistos por un buen ascensor. Hasta el momento ningún Anbu o shinobi pudo verlos. El rubio había sentido a sus perseguidores desde un principio, incluso a los insectos y aquellos ojos que lo observan. Dedujo que pertenecían al clan Ikra. Él envió clones a varias direcciones discretamente durante la noche para separar a sus perseguidores. El rubio envió al zorro junto con la azabache. Primero, la noche oscura podía cubrirlos del Dunjutsu de los Ikegas. El rubio quedó como un señuelo. Los alcanzaría en la aldea cerca a la costa de aquel lugar. Podían moverse rápidamente antes de moverse al país de la roca. El rubio quedó de nuevo solo en aquel lugar. Por primera vez sintió frío. Hace tiempo que no lo sentía. Incluso el silencio era muy diferente. Él se recargó en el tronco de un árbol que lo usaba para no acostarse en el frío suelo. El rubio caminaba lentamente. El cielo apenas se pintaba la línea del amanecer. La oscuridad era lo suficiente para ocultar su presencia. El rubio podía escuchar los animales del lugar. Ellos eran buenos para cuando estás huyendo de algo. Simplemente corrían rápidamente o guardaban silencio. Aprendió que eso era malo. Por el momento podía escuchar a los animales. Él se ocultó. Vio por primera vez a los shinobis de Kumo. Ahora no había duda, estaba cerca de la frontera. No podía ser visto. Los Ikras habían despertado a todos. El rubio había desaparecido de su campo visual, pero Shiro había hecho que uno de sus animales se ocultara en las ropas del rubio. Después de un tiempo vieron al Anbu, quien estaba sentado. Su equipo dormía a sus pies. Él solo estaba montando guardia. Kakashi hizo que se desplazaran y fueran rodeando al Anbu. No podían tomarlo a la ligera. Era el guardaespaldas del tercero, pero uno de ellos se había adelantado. El rubio ni siquiera levantó la cara, solo se apoyaba en su katana de madera. Naruto. Veo que Danz me envió a un perro por mí. No sabe cuándo dejarme en paz. Sai, el chico que está de doble espía. Aquel genin quedó sorprendido. Como sabía tanto sobre él y de su relación que tenía con Danzmer, solo vio el cielo del amanecer. La vista que tenía era única. El rubio simplemente dio un salto hacia atrás antes de esquivar una tajada de Sai. Del suelo salieron tigres hechos de tinta, pero el rubio los esquivó rápidamente. El rubio miraba a Sai, sí que era diferente a los que había eliminado de Anbu Raíz, pero sabía que solo eran marionetas de Danz. Lo único que podía hacer era enviarlos con sus ancestros como un acto piadoso. El rubio estuvo solo a la defensiva. A los de Konoha no les gusta nada, así que tenían el sueño pesado para no despertar con el ruido.
Neji. Es una trampa. Naruto. Eres muy astuto. Todo el lugar estaba rodeado de Fukinjutsu diferentes. Antes de brillar el lugar se convirtió en una enorme bola de fuego. Sai usó rápidamente una B de tinta para huir de la explosión. Loa Sensei usaban sus mejores jutsus para proteger a sus genin. El rubio logró sentir a los shinobis de Kumo. Solo rodó sus ojos. No podía que ellos fueran capturados. Dio un respiro antes de dirigirse hacia ellos. La Senju fue detenida por Jiraiya. Su equipo quedó herido y tenía que ayudarlo. Dejarían que se fuera. Subestimaron al Ambugai. Incluso usó 2 de las 8 puertas para ayudar a los genin. El rubio había atraído la atención de los shinobis de Kumo. Algo no le gustaba. Uno de ellos tenía un chakra superior al resto. Él tenía su uniforme de Ambushin. Si banda shinobi estaba en territorio enemigo. Con Jiraiya. Él solo vio los Fukinjutsus eran complejos. En verdad tenía que tener cuidado de él. La pelirroja estaba viendo hacia donde el Enbu había huido. Jiraiya. Sabes que tienes una posibilidad de que no sea tu hijo. Kusina. Jamás pierdo la fe en encontrarlo. Jiraiya. ¿Qué las vas a decir? Me fui de la aldea y te dejé al cuidado de esta. Eso no suena bien. Es mejor que piense que sus padres estén muertos. Él miraba hacia el cielo. Quería que su sensei estuviera en este momento. Solo a él le hacía caso. Fue con su compañera quien curaba a los genin de sus raspaduras. Neji. No hay chakra en estos sellos y algunos apenas tienen el chakra suficiente. Él nunca quiso hacernos daño. Solo nos quitó de su camino. O eso es lo que veo. Jiraiya. Es difícil de saber. Solo él sabría la verdad. Tsunade. Él solo es un niño mimado. Yo misma lo pondré en su lugar y lo haré que regrese a Shizune. Ella no era así. Sé que la manipula. 5. Los novatos no sabían qué pensar. Tenían que seguirlo. No había nadie más que ellos. Sería rápido. Incluso Neji logró verlo. Pero Jiraiya le aconsejó que sería mejor ir con precaución. Dejó un sapito para hacer una invocación inversa en ser necesario. El rubio había interceptado a los shinobis de Kumo. Ninguno quiso escuchar nada de él. Incluso B quiso escuchar, pero sus compañeros fueron por el precio de aquella cabeza. Era una jugosa recompensa. B no quería entrar en batalla. Podía escuchar sus motivos, pero ahora él se defendía. Era bueno con aquella katana de madera. Cortó los jutsu sin problemas. El rubio se movía de forma rápida y atrevida. El rubio fue quien dio un salto hacia arriba para esquivar un tentáculo de un pulpo. Él solo volteó atrás. Era aquel extraño de gafas oscuras. Era diferente y su chakra era de un nivel superior. El rubio solo lo miraba atentamente. El viento alzó un poco el polvo del lugar. Él esquivó los shuriken electrostáticos. P. Eres bueno, pero yo soy el mejor en Kumo en el Kenjutsu. Yujito ayuda a los demás. Quiero comprobar algo. Una rubia solo se apartó para ayudar a los heridos. El rubio solo se enfocó en aquel sujeto musculoso. Era fuerte. El rubio salió volando. Chocó contra las rocas y que fue un buen golpe de parte de su enemigo. Probó aquel sabor metálico una vez más. Él se dio cuenta que los shinobis de Konoha se acercaban. Solo rodó sus ojos. Sí que era una misión difícil mantenerlos a salvo. Él solo quería darle oportunidad de huir aunque fuera el inculpado durante el proceso. El rubio sujetó suavemente sus katanas. Sería un duelo importante para él. Solo Mifune era un digno rival. Si encontraba a otro se llenaría de emoción. Podía aprender nuevas técnicas y mejorar las suyas durante el proceso. B se quedó impresionado sobre aquel Anbu. Era un excelente oponente. Su forma de atacar rápida y feroz le dio la imagen de un zorro. Podía engañar a sus sentidos y ser escurridizo, sin mencionar que era muy ágil y flexible. El choque de los espiritual de las armas se podían ver y escuchar en el interior de B1. Se deducía quién era él. Nadie sabía dominar el arte del Kenjutsu. El Tsutsuki Uzumaki fue perdido cuando Asura murió, pero viéndolo detenidamente el Anbu lo hacía y ahora demostraba que usaba el nivel 9. Solo significa una sola cosa. Él dominaba cada una y las usaba a voluntad. El rubio se movía rápido. Ahora cambió su estrategia. Sus katanas movían en diferente dirección de forma impredecible. El moreno no sabía cuál estocada era fuerte y cuál era débil. Incluso él tenía cortes en su piel. Lentamente eran curados por sus habilidades. El rubio dio un salto hacia atrás. Parado en un montículo de piedras solo miraba a Killer B, quien estaba algo sereno. Sí que era un hombre diferente. El rubio se puso serio. Lentamente la katana fue cubierta por un aura azul. Giki. Abajo ahora. B se tiró al suelo a unos centímetros de su pelo. Una corriente de viento partió las rocas duras y tenían miles de años adornado el paisaje, pero ahora fueron rebanadas de un solo tajo. Giki. Esa es la técnica sagrada. Aliento de Dios. Ese Anbu es muy peligroso. Samui. Perdón por la tardanza. Sensei, su hermano tuvo un mal presentimiento y nos pidió buscarlo y no se equivocó.
El rubio maldecía por su suerte podían capturar a los shinobis de Konoha y sería perjudicial para la aldea. Hizo una promesa, tenía que ejecutar su mejor jutsu y estrategia. El rubio movió rápido sus manos, los ambos estaban listos para un contraataque, pero el rubio hizo lo inimaginable. En segundos todo el lugar se volvió en un río de lodo. Los BS usaba sus tentáculos para ayudar a sus compañeros, pero el chakra empleando fue superior. El Biju lo había dejado claro, él posiblemente era un Hinchkriki, pero no sabía quién estaba en su interior. Yujito fue empujada por un Anbu, quien había salvado de una muerte segura. B no podía ayudarla, tenía los tentáculos ocupados. El rubio salto dejó a un clon ejecutando el jutsu. El lugar fue destruido por el jutsu. Los de Konoha vieron al Anbu, pero Tsunade dio un puñetazo para desaparecer el jutsu. Jiraiya negó con la cabeza, era un clon que podía ser de utilidad, pero bueno, era mejor no molestarla. Neji y Hinata revisaron el lugar, el rastro del rubio desapareció. Ellos vieron como uno de ellos tenía un chakra superior a todos ellos juntos. El Sannin usó su invocación inversa para irse del lugar. Jiraiya: por el momento no podemos hacer nada, tenemos que Minato encuentre la forma de persuadir al Raikage y que nos dé permiso. Mito: pero lo podemos encontrar, no debe de estar lejos, es el momento para capturar. Jiraiya: no, si seguimos en aquel lugar pondremos en peligro a la aldea. Es un Anbu listo, sabía que no lo podemos seguir en Kumo, pero ahora está solo. Tsunade: no me importa, debo de ir por Shizune. Kushina: lo mejor es esperar, además los genin están cansados y él no es fácil de capturar. Presiento que solo estaba limitándose a usar su chakra, no lo conocemos como lo hizo Hiruzen. Ellos se marcharon del lugar. Mito solo se preguntó por qué demonios había saltado el rubio, nadie más lo vio, pero ella alcanzó a ver cuando la chica había caído en aquel río. El salto porque salvar al enemigo era un shinobi inusual, cualquier otro lo hubiera dejado morir, pero él no. El rubio salió de aquel río de lodo, en su espalda tenía a la kunoichi usando su katana, salió de su propia trampa de lodo, ahora todo sucio se movía, solo esperaba que el zorro estuviera mejor que él. El rubio se cambiaba para no llamar la atención, era bueno que conociera algunos lugares en el país del rayo, tenía ropa apropiada y se puso a seguir adelante. Al principio quiso dejar a la kunoichi en la caverna y seguir su camino, pero de nuevo su nobleza salió a la luz. El rubio la llevó consigo, pero en su mente rondaba qué fue lo que hizo aquel hombre, de dónde salieron aquellos tentáculos de su cuerpo, si era un jutsu era muy bueno. La rubia despertó en el camino para después soltarle una cachetada. Tenía ropa que no traía puesta, el rubio tenía la mejilla roja y con una marca muy evidente. Él solo la dejó en aquel lugar, eso le pasa por ser un hombre. La kunoichi al ver el lugar pues no eran un lugar donde dar un simple paseo, ella vio al rubio, dio un respiro antes de alcanzarlo. Ellos caminaban en silencio, el rubio se detuvo, creó unos clones para enviarlos a verificar su dirección. Todo el lugar era igual y podían estar dando vueltas en círculos. El sol del mediodía era implacable, pero el rubio tenía una tienda de acampar que usó para resguardarse, pero teniendo compañía no era muy fresco que digamos. Los clones habían logrado averiguar la forma rápida de salir, pero no sería fácil, tenían que ser cuidadosos, sí que las montañas formaban laberintos naturales y al no tener un punto de referencia podrían dar vueltas sin darse cuenta. El rubio sacó su cantimplora, tendría la mitad de agua, en otros casos sería suficiente, pero la chica lo hacía algo imposible. Él le dio su cantimplora, ella solo tomó lo suficiente para guardar un poco. Ellos continuaron su camino, el rubio se detuvo, se acercaban un escuadrón de ambos, él se ocultó, esperaba que mínimo la chica no hablara y se fuera con ellos, pero los ambos la pasaron de largo sin hablar con ella. Ella pudo ver al rubio seguir su camino, salió de las sombras, ni los ambos sensores lo habían logrado hallar, ella lo siguió en silencio. La noche había caído, él solo tenía un poco de ramen y poco de agua, dio un respiro antes de dar el tazón a ella. Podía soportar esto, no era nada para él, durante su entrenamiento se era puesto a esto y más, pero para la sorpresa de él ella dejó un poco de ramen. Ella no había entendido dónde quería ir, el rubio parecía que solo caminaba por su país, incluso habían rodeado algunas aldeas pobladas y ella fue solo por lo necesario para el viaje. Días después el rubio se detuvo, solo miraba a todos lados antes de que él diera un salto hacia atrás. Kikuri: llegas tarde, rubio tonto. Naruto: tuve complicaciones en llegar, ¿y tú qué hacías? Kikuri: preocuparme por ti, ¿qué más? Shizune: no es cierto, él se quedó dormido muy profundamente y Panas se levantó el flojo. El rubio estaba en el suelo haciendo círculos con su dedo, pensó que su sensei sí se preocupa por él, pero todo fue una farsa. FK: ¿quién es ella? La azabache la miró detenidamente de arriba abajo, se tocó sus partes para después hacer círculos en el suelo, tenía una aura negra y lloraba cómicamente. Yujito: mi nombre es Yujito Ni.
A su lado apareció un gato de 2 colas. El zorro al verla se paralizó. Matatabi. ¿Tú eres? El zorro le tapó su boca antes de susurrarle algo y ella solo negara con su cabeza. Naruto. Te conoce Kikbi, los gustos se rompen en gustos. El rubio estaba en el suelo, tenía 2 enormes chichones humeantes. Kikbi. Degenerando. Matatabi. Pero si es tu aprendiz, lo aprendió de ti. Las kunoichi solo parpadearon, no solo se rieron discretamente. Shizune puso su cara seria, sacó un Gringar para poder administrar el antídoto a la peliverde. Fue rápida y sin compasión, su mirada se podía ver fuego. Incluso el zorro se puso detrás de la gata. Matatabi. ¿Y dónde planeas ir? Kikbi. No puedo decirles, no es lugar para mujeres. El gato solo sacó sus uñas y se las puso en la garganta del zorro. Ahí va en las montañas, en aquel lugar es insaciable para los humanos, eso lo único que se lo juró. 1 Matatabi. Ya ves qué fácil es cooperar. Shizune. Bueno, es mejor irnos de aquí, estamos en un lugar hostil, solo podemos ir ella y yo, no hay lugar para ti. Matatabi. Si es por eso yo puedo llevarla, ese zorrito es muy débil para llevar a todos. Kikbi. ¿Qué? Ellas se toparon sus oídos. Yo soy el más fuerte de Loa 9, puedo llevar a más de 1 millar de hombres por varios días y sin comer o beber agua. Matatabi. Pues adelante, zorro. El zorro, usando sus 9 colas, tomó a todos antes de dar un potente salto y salir de aquel cañón surcando el cielo. Shizune. Zorro tonto. El rubio tenía los ojos en forma de espiral y sacando su saliva de su boca. Matatabi solo dormía en el regazo de su Hinchkriki, era fácil para ella convencer a su hermano. En Konoha. El Yondaime estaba serio, él no podía hacer mucho en verdad, tal vez el Raikage lo respetaba, pero si sabía el motivo por qué quería entrar a su país sería un desastre. Él se puso de pie, pidió estar a solas con los Junin, los Genin solo se retiraron. Minato. Hay más problemas, ha aparecido un nuevo enemigo, es una organización criminal, se hacen llamar Akatsuki y está formada por shinobis renegados de alto rango, eso lo que han reportado. A lo mejor es mantener la distancia entre él y nosotros, pero eso no quiere decir que lo dejamos a su suerte, sino primero debemos concentrar nuestra atención en este nuevo enemigo que incluso es más misterioso que él mismo. Kusina le dijo aquellas palabras, pero tenía que ser franca, él era el Hokage y tenía que velar por la paz y la seguridad de la aldea. Ella salió del lugar junto con Tsunade. Minato solo miró la puerta antes de ponerse serio. En Konoha. Ella miraba el cielo del atardecer, sí que había cambiando totalmente aquel lugar, pero ¿quién no cambiará cuando los peores sucesos habían llegado a casi llevar a la ruina a la aldea? Ella se sentó en un columpio donde podía ver a las familias divertirse sin importar más que la hora. Ambu. Veo que aún no se hace a la idea de perderlo, sensei. Kusina. No, Yugao, él es mi hijo, como desearía tenerlo, incluso daría toda mi vida por estar con él, sé que está solo y perdido en este mundo. La Ambu solo miraba a la pelirroja con una mirada triste. Sé que no ha hecho las mejores cosas, incluso es considerado como un shinobi renegado, me siento culpable por todo ello, si yo hubiera estado nada de esto pasaría. Yugao. No estuve con él, pero lo que Kakashi me decía de él es muy diferente a lo que yo misma pude observar, pero no soy yo quien debo de juzgar. Kusina. ¿Qué tal si me desprecia y no me quiere ver nunca? Yugao. Hay varias maneras de estar con él, tal vez como madre es una opción muy alejada e incluso improbable, pero como una amiga o un confidente puede ser la mejor opción. Kusina. Si tienes algo de razón, así podré estar cerca de él y ayudarlo en todo. Ella se limpió sus lágrimas y se fue del lugar. La Ambu solo miró el sol y las nubes, ella esperaba que no se equivocara, sino jamás se lo perdonaría. Días después, Kusina supo que su hija había partido a un viaje junto con los Sannin para recibir un entrenamiento muy diferente al normal. Ella había empacado todo lo necesario para su viaje, solo tenía que ser muy precavida de no llamar la atención del mismo consejo, tendría problemas, pero su astucia fue la mejor. Nadie supo cuando logró estar afuera de la aldea. Kusina saltaba por las ramas, tenía que encontrarlo. Ellos se dirigían a Iwa y su única opción era interceptarlos antes de la frontera, pero si falla perdería su mejor plan hasta ahora. Lo que no contaba era que se toparía con el escuadrón Ambu que cuidaba la frontera, pero su mejor y confiable Ambu le ayudó a salir del aprieto. Ahora ambas estaban totalmente metidas en aquel extraño plan. Yugao. ¿Y cómo lo encontrarás? Kusina. Si Jiraiya tenía razón, la mejor opción era ir por mar que por tierra. En sus puertos no hay suficiente vigilancia y siendo un buen camaleón sería lo mejor y sin llamar la atención, o esa es la teoría de Jiraiya.
Kusina. Nosotras debemos de ir por mar, por ello iremos al país de las olas y después a Iwa para alcanzarlos en sus costas si es que tenemos algo de suerte. Ellas pudieron tomar el primer barco que se dirigía al país de la tierra. Ellas miraban como la isla desaparecía lentamente entre más lejos estaban. Yugao. Es extraño que un renegado viviera como un pescador y tuviera una familia. Kusina. Es cierto, se podía ver que era feliz con esa mujer, ¿no lo crees? Yugao. Y si no me equivoco es uno de los espadachines de la neblina. Kusina. Espero que mi hijo pueda vivir igual de tranquilo sin que sea perseguido por la aldea. Ellas habían llegado al fin al país de la tierra y como lo habían predicho había puntos ciegos que ocuparon para poder iniciar su viaje. Ahora el problema era buscarlo entre tanta gente y tenían que estudiar rápidamente a cada persona. Era un amo del disfraz, podía pasar enfrente de ellas y jamás se darían cuenta. Yugao seguía a una rubia quien compraba varias provisiones de viaje. No era nada raro, pero lo que hizo sospechar era que todas las raciones que compró eran para un campamento de 100 hombres. Después de ir por aquí y por allá, ella se ocultó antes de ser notada y entró a una posada algo lejos del pueblo. Ella fue por su sensei. Ellas estuvieron observando quién entraba y salía, incluso se atrevieron a alquilar una habitación para asegurarse de que no se hayan equivocado. Ella lo vieron comiendo ramen tranquilo junto con sus compañeras. El zorro solo olfateó algo, ella lo reconoció de inmediato, simplemente se ocultó. Ella estuvo cerca de ser descubierta, pero el mozo había traído costillas con un poco de salsa de ciruela. El zorro se le hizo agua a la boca solo al oler aquel manjar. Ella dio un respiro, salieron del lugar sin ser vistas por nadie. Ella caminaba lentamente entre los pasillos, detrás de ella estaba la Ambu. Después de pensarlo por la noche, ella estuvo más que determinada en hablar con su hijo, pero si la bola de pelos estaba podía echarle a perder todos sus planes. Lo que la bola de pelos no sabía hacer era guardar secretos y de seguro si la moraba soltaría toda la sopa. Yugao solo comía palomitas, era mejor que ver la televisión. 2 días después ella los seguía. El zorro era un dolor de cabeza, así que tenía un buen olfato para saber quién los seguía. Yugao solo rodó sus ojos, solo tenía que hablar con el tonto rubio y eso era fácilmente. Yujito. Nos siguen. Naruto. Lo sé, el zorro me lo había dicho desde hace tiempo, pero no hay peligro, eso es lo que él había dicho. Todos miraban al zorro, quien solo bostezó y se volvió a acomodar en aquella cabellera rubia. Matatabi. Sí que es muy flojo, desde pequeño solo hacía una cosa, quien era un gran maestro, sabía encontrar los mejores lugares para dormir. Las kunoichi solo se rieron discretamente. El zorro solo se tenía una vena en su cabeza, pero era mejor hacerse el dormido y no caer en la trampa de su hermanita. El rubio solo quería saber cómo terminó de esa manera, incluso intentaba que ellas pudieran irse. Lo que no quería era que por su culpa corrieran algún peligro. El grupo se detuvo, todos formaron un círculo, miraban para todos lados. Kusina y su Ambu se ocultaron, habían visto a Shinobi moverse rápidamente hacia ellos, estaban solos a la merced de Iwa y su Tsuchikage, quien tenía una temible técnica. El grupo fue rodeado por los Ambus del Tsuchikage. Él apareció, era un enano, ya era un anciano, pero su fuerza era lo que hacían temible, no por nada era un buen Kage. Noki. Veo que tengo el premio mayor, el Ambu más buscado por todos. Me preguntó si me descontarán si lo entregó en partes. Naruto. Si esto lo dejamos para otro día. Tsuchikage, no estoy de humor, estoy de viaje con un grupo muy peculiar, solo quiero llegar rápido a mi destino y prometo no causar problemas. Tsuchikage. Jajajaja, no me lo creo, ustedes no son nada contra los shinobis élites de toda Iwa. Naruto. No me subestimes, solo quiero marcharme en paz, juro no alzar mi mano contra tu gente. El Tsuchikage solo hizo un chasquido y los Ambus crearon dragones de tierra. El grupo estaba listo para defenderse, pero cadenas de chakra destruyeron a los dragones. Shizune. Kusina. Jejejeje, hola, perdón, pero ahora tenemos de Kikui. Cabeza de, el zorro estaba noqueado y tenía enormes chichones humeantes en su cabeza.